Bienvenidos a su programa radial Optamos por la Vida y la Justicia. En nuestra sesión de hoy estaremos hablando sobre los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, desarrollo y libertad, cambio climático y manipulación genética y biotecnologías. Quédese con nosotros, ya volvemos. Seguimos en nuestro programa radial. La doctrina social de la Iglesia inicia con la encíclica papal llamada Rerum Novarum, creada por el Papa León XIII en 1891. Este Papa muere en 1903. Esta encíclica marcó la historia de las encíclicas papales porque el Papa León XIII hablaba de las cosas nuevas, estas cosas nuevas que aparecían en la comunidad, como la industria. Las personas se trasladaron de lo rural a lo urbano, aparece el término empleado y empleador. Todas estas cosas nuevas, el Papa se vio en la necesidad de crear una encíclica para que las empresas tuvieran en cuenta a sus trabajadores y no solo a las ganancias que podían obtener de ellos. En el siglo XIX los católicos empleaban y querían poner en práctica su fe. Entonces por eso se ve esta necesidad, porque las jornadas laborales eran unas jornadas extensas de hasta 18 horas laborando, y laboraban mujeres y niños. El Papa en esta encíclica trata todos estos temas, afirmando, con ayuda de muchos pensadores italianos y franceses en esa época, a crear esta encíclica papal para que la jornada laboral no fuera tan extensa, sino que fuera de 8 horas, para que estos caballeros pudieran disfrutar de sus familias, para que las mujeres no trabajaran, sino que estuvieran al pendiente de sus hijos, y los niños pudieran estudiar para buscar un futuro mejor. Por eso esta Rerum Novarum, esta encíclica, marcó la historia de las encíclicas. El conde de Tour-du-Pin escribió antes del Rerum Novarum y fue uno de los cuales el Papa León XIII se apoyó. Frederick Ozanam escribió varios libros para que el catolicismo fuera justo con sus empleados, fundados de las sociedades de San Vicente de Paúl. San Vicente en aquel tiempo ayudaba a los pobres, y este señor Frederick Ozanam, fundamentado en las ayudas y en las cartas que escribía San Vicente, creó también partes y escritos que ayudaron al Papa León XIII a escribir esta encíclica. El conde Adrien Albert Marie de Num, que nació en 1841 y falleció en 1914, fue consultado por el Papa para redactar la Rerum Novarum. Como podemos ver, el Papa se apoyó en muchos doctos del pensamiento y muchos expertos sociólogos. El Papa se ayudó de esto para redactar esta encíclica. Una parte importante de esta encíclica fue que recuperó los sindicatos donde los trabajadores se unen en sí la fuerza para luchar en contra de los jefes asalariados que solo buscan obtener ganancias a pesar del esfuerzo. A costo de largas horas de trabajo, solo quieren enriquecerse. Léon Harmel, empresario francés, estaba en una época donde los horarios eran hasta de 18 horas, trabajaban niños y mujeres, como lo decíamos hace un momento. Este señor se propuso que el trabajo fuera de 8 horas diarias, tratar a los empleados con dignidad, que al fin de la semana descansaran, estuvieran en familia e ir a la iglesia. Propuso los seguros de desempleo y de vida. Muchos pensadores italianos ayudaron al Papa a escribir la Rerum Novarum. El Papa Benedicto XV fue catalogado como una paloma de la paz. Sube al papado en la Primera Guerra Mundial y trató a toda costa de evitarla. Por eso aparece y se le dice que es como si fuera una paloma de la paz, porque durante los inicios de la Primera Guerra Mundial trató al máximo de evitarla, pero no pudo hacerlo. Después el Papa Pío XI, en 1857 nacido y muerto en 1939, escribe la gran condena al nazismo, llamada Quadragésimo Anno, que escribe esta encíclica papal, que significa 40 años, celebrando los 40 años de la Rerum Novarum. A este Papa Pío hace llamados a todo mundo tratando de impedir también esta segunda guerra, pero tampoco lo logra. Pío escribe la primera encíclica sobre la televisión. Este papa le tocó una época muy dura, que fue la del nazismo, y trató al máximo de evitarla, y escribió
la condena a ese nazismo porque era algo muy cruel para la sociedad. El Papa Juan XXIII hace la Pacem in Terris, esta encíclica sobre la paz en la tierra. Pablo VI escribe Gozo y Esperanza, habla de los laicos y la doctrina social. Juan Pablo I vive muy poco, no alcanzó a escribir nada, pero ya Juan Pablo II, un prolífico escritor, hace 3 encíclicas que son la labor de Serchens, la solicitud Redis Sociales y finalmente la Centesimus Annus, que es en conmemoración a los 100 años de la Rerum Novarum. Benedicto XVI hace la Deus Caritas, que es una encíclica sobre la caridad social o la caridad que Dios nos enseña que debemos hacer con la sociedad. Quédese con nosotros, ya volvemos en unos instantes para hablar sobre la doctrina social en la Iglesia. Seguimos con nuestro programa radial Optamos por la Vida. Vamos a hablar sobre la doctrina social. Estamos viendo los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia y el desarrollo y la libertad. Hablemos un poco de esta doctrina social. Hablemos de dónde parte esta doctrina social. Tenemos como primero el rubro de la teología, digámoslo así, como la raíz del árbol, que es la teología. Y esta raíz tiene un tronco del cual salen varias ramas. Mencionaremos 2, la teología dogmática, que es el dogma que maneja la Iglesia, y la teología moral. Vámonos por esta rama de la teología moral. Dentro de la moral tenemos otras 2 ramas, que son la moral sexual y la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es en la que nos queremos centrar, en esta rama de este árbol de la teología. La Iglesia se inspira en las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. También le aporta la ley natural. La ley natural es el orden de las cosas a partir de la bondad de Dios. Es natural del hombre, por ejemplo, crear una familia, unirse con otras familias para crear una comunidad y convivir con ellos. No se necesita ser católico o cristiano o protestante para conocer la ley natural del hombre. La doctrina social de la Iglesia regula el comportamiento social en una persona que puede no ser católico para que exista una sociedad justa y solidaria en los principios de justicia, solidaridad y reconciliación para que sean aplicados en la vida laboral y en la vida pública. No tiene sentido poner en una empresa un Cristo y ser injusto con los pagos. Se debe buscar el bien común. La paz parte de unas condiciones de justicia y equidad. Donde hay desigualdad, no hay paz. El segundo principio de la doctrina social es la subsidiariedad. Cita que donde hay un ente mayor que pueda ayudar a uno menor, entonces debe hacerlo. Por ejemplo, si un Estado puede brindar a su comunidad subsidios, a las familias, a las comunidades, becas universitarias, debe hacerlo. Del mismo modo, en forma recíproca, si hay un problema que se pueda resolver en un hogar, en una comunidad, o en una provincia, no hay necesidad de que en este problema se meta la nación. Entonces, el principio social de la Iglesia y el desarrollo de las comunidades vale de una vida justa, de una lógica natural en la cual el hombre social se desarrolla en su nicho comunitario y debe ser partícipe de esa comunidad, debe poner su granito de arena para ayudarse entre todos, para así contribuir con ese desarrollo social. Quédese con nosotros, en un momento volvemos para hablar del cambio climático. Continuamos en nuestro programa radial. En esta sección hablaremos del cambio climático. El efecto invernadero es uno de los principales factores que provocan el calentamiento global debido a la acumulación de gases de invernadero, conocidos como el dióxido de carbono, en la atmósfera. Millones de vehículos e industrias lanzan toneladas de contaminación a la atmósfera diariamente. Conocemos esta situación de nuestra Tierra, de nuestro mundo, cómo estos gases se concentran en la capa de ozono y no permiten salir los rayos solares que rebotan contra la corteza terrestre. Estos rayos calientan la Tierra y están derritiendo los polos. Estamos teniendo problemas con esto. En el siglo XVIII, la revolución industrial reemplazó la mano de obra por maquinaria a costo de más contaminación. Ha desaparecido 3.2 millones de kilómetros cuadrados de hielo ártico.
La caída de estos grandes témpanos de hielo puede causar tsunamis, tormentas solares. Las tormentas solares son más propensas por el aumento de calor. Debemos generar conciencia social al respecto. Tenemos un planeta que está padeciendo, que está llamando a gritos por un cambio en nuestro modo de vivir. Una persona está contaminando demasiado con todos los insumos que adquiere. Asimismo, una empresa, con tal de ganar dinero o lucrarse capitalmente, su jefe está generando desechos que contaminan nuestras aguas y nuestro aire. Todos los días los vehículos lanzan toneladas de CO2 a la atmósfera, que está dañando nuestro aire, está provocando más calor, está deteriorando nuestra capa de ozono que penetra con esos rayos solares, y esos polos se están derritiendo, está causando inundaciones, islas están desapareciendo, están causando tsunamis. La lluvia ácida se ha vuelto una realidad porque esos gases que habitan en las nubes se combinan con el vapor de agua de la lluvia, y cuando cae la lluvia ya no es una lluvia natural, sino que es una lluvia ácida que está dañando nuestros cultivos. Debemos tomar conciencia respecto al calentamiento global y hacer algo por nuestra tierra. Debemos reciclar, debemos evitar hacer tanta contaminación, debemos hallar una solución, una alternativa a los combustibles fósiles. Debemos usar el gas natural o otro tipo de combustible, otros medios de transporte eléctricos que no contaminen con gases nuestra tierra, porque si no, pronto llegará a su fin y no habrá nada para nuestros hijos. Siga con nosotros. En nuestro próximo y último segmento estaremos hablando de la biotecnología y la ingeniería genética. Continuamos en nuestro programa radial Optamos por la Vida. Hablaremos en este segmento sobre la biotecnología y la ingeniería genética. ¿Qué es esta biotecnología o ingeniería genética? Básicamente es la manipulación del ADN, en el cual cortan partes del ADN, de un ADN puede ser de un ser vivo o un animal, y los insertan en otro ser vivo u otro animal. Un ejemplo muy claro de esto es en los cultivos transgénicos. Se usan para que estos sean más resistentes a las bacterias y tengan un mayor tamaño. Los microorganismos que se obtienen a través de las manipulaciones genéticas se llaman organismos recombinantes, plantas y animales transgénicos. La biotecnología a través de la ingeniería genética ha ayudado a los seres humanos a prevenir enfermedades hereditarias y creación de vacunas. Pero cuando se manipulan los genes con fines comerciales de producir más carne bovina, por ejemplo, o mayor cantidad de verduras, esto puede contener efectos contrarios. Por ejemplo, a los tomates les están colocando genes de pescado para que estos tomates sean resistentes al frío. Cada cultivo tiene propiedades distintas. Los cultivos transgénicos se les ha insertado un pedazo de ADN de otro organismo. A nivel comercial esto es beneficioso porque duran más y se venden en mayor cantidad porque se cosechan más rápido. Pero realmente no se tiene estudios de los efectos de los transgénicos. Se han hecho pruebas de campo en las cuales ratas alimentadas con maíz transgénico mueren en mayor cantidad y más rápido, y las que no mueren les salen tumores del tamaño de un ping-pong. Los resultados en plantas y en animales no son favorables. En humanos aún no hay pruebas. No es correcto usar la pobreza mundial y el hambre para producir transgénicos. Solo se benefician las empresas más poderosas porque las demás no tienen la tecnología para producir transgénico. En Europa se produce maíz y papa con transgénico en muy poca cantidad. Solo 8 países de la Unión Europea han prohibido cultivos transgénicos. España y Andalucía los producen. Mientras estudian los efectos secundarios de estos alimentos, muchas sociedades están en contra porque también perjudica a los agricultores. Estos cultivos transgénicos de los cuales estamos hablando es cuando modifican genéticamente, por ejemplo, las verduras para que éstas sean más grandes, se vean más provocativas y sean más resistentes al frío. Pero alterar de esta manera la creación de Dios no siempre es beneficioso, porque está trayendo efectos secundarios sobre la alimentación
sobre los seres humanos, y aunque no hayan pruebas, las pruebas que hay en plantas y en animales sobre estas alteraciones genéticas no son favorables, como veíamos el ejemplo de las ratas, que estas al comer maíz cultivado transgénicamente, o sea, alterando su composición de ADN, morían más rápido, y las que no morían les salían tumores. Entonces, ¿qué se puede esperar de los seres humanos? Muchas veces no sabemos qué comemos. En Japón están produciendo comida a partir del plástico, están haciendo arroz de plástico solo por vender. Y estos cultivos transgénicos también es una ansiedad de adquirir, de ganar más riqueza, porque a pesar de los efectos secundarios se siguen produciendo, pero en muchos países se ha negado hasta que haya pruebas contundentes de que esto afecta a la salud, y no seguirlos cultivando más, sino permitir que sea Dios el que ponga su mano en los cultivos y que estos crezcan con su bendición. Igual los animales, no alterar a los cerdos para que sean más gordos o tengan más carne, o al ganado bovino para que tenga más carne o produzca más leche. Todas estas alteraciones van en contra de la creación de Dios. Dios creó todo bueno y todo perfecto, y el hombre, por afán de vender más, está alterando la creación de Dios para adquirir más dinero a costa de la enfermedad y el perjuicio de los demás. Esto ha sido todo en nuestro programa radial Optamos por la Vida y la Justicia. Les ha hablado su locutor Raúl Esteban Cardona López, estudiante de Ingeniería en Sistemas e Informática de la Fundación Universitaria Católica del Norte 2018. Que estén bien, Dios les bendiga.